Dios los bendiga en el nombre de Jesús, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en esta preciosa noche de domingo. Y bien, vamos a seguir meditando en la carta de los Romanos. Contraste entre Adán y Cristo, número 2, ya que meditamos siempre en contraste entre Adán y Cristo, número 1. Ahora es la número 2, en Romanos capítulo 5, versículo 17 al 21. Vamos a meditar en esta preciosa palabra, para que nosotros los ubiquemos y seamos mejores hijos de Dios, porque esa es la tarea. El imitar a Cristo, al ser como nuestro Señor Jesucristo, pues estamos agradando a Dios. Y vamos a darle lectura a estos versículos. Romanos 5, versículo 17 al 21, tal como está escrito. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien. Debemos de estar convencidos, y más que convencidos, aferrados a la fe de Dios, porque todo es por gracia, La fe es precedida por la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de apreciar, amar, esa gracia, esa verdad que vino por nuestro Señor Jesucristo. Y por esa razón hoy, como hemos atendido el llamado por medio del Evangelio y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe como Salvador y Señor de nuestra vida, nosotros debemos de distinguir bien el plan de redención de Dios, lo que significa el primer Adán y lo que significa el segundo Adán. Eso es lo que debemos de tener claro. Dios estableció ese plan de redención para la humanidad y nosotros debemos de conocerlo. Introducción. Pablo desarrolla un contraste entre Adán y Cristo. Está muy claro. Después de haber explicado cómo el pecado entró en el mundo a través de Adán y cómo todos los seres humanos se vieron condicionados por esa realidad, Pablo muestra cómo la gracia de Dios a través de Jesucristo supera ese poder del pecado, esa transgresión. Es un pasaje clave sobre la abundancia de la gracia y el papel transformador de Cristo en nuestra vida. Por eso nosotros debemos de estar firmes en esa fe transformadora. Oiga bien, esa fe que transforma, esa fe que regenera a todo aquel que recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo.
La mente finita que tenemos no alcanza a describir el poder, la profundidad, el significado de ser templo y morada del Espíritu Santo. Ser templo y morada del Espíritu Santo. Eso es grandioso. Pero solo se puede percibir cuando nosotros nos rendimos a Cristo. Personas entregadas a la causa de Cristo. Con humildad, con mansedumbre, con fidelidad, con compasión, con misericordia, con amor, dedicados, entregados, atendiendo lo que Dios los habla, por medio de su palabra, por medio de su palabra. Debemos de estar seguros en quién hemos creído. Y todo es por gracia. Por gracia. El don de Dios. No se compara con la transgresión. No se compara el primer Adán. No. Es más fructífero, es más rico. Es de más esperanza el segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que viene tratando. Como el pecado entró por un hombre y por el pecado entró la muerte, muerte espiritual y muerte física. Ahora nosotros debemos de ubicarlos en el camino que corresponde, el camino de la gracia, el camino angosto, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el contraste entre Adán y Cristo. Y Cristo, versículo 17. Pues si por la transgresión, oiga bien, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Oiga lo que está diciendo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. ¿A quién se está refiriendo? A Adán, por la desobediencia. Sigue. Mucho más, oiga bien, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. El contraste. La transgresión de Adán, que reinó la muerte. Ahora, mucho más reinarán en vida eterna por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La justicia de Dios la recibimos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el don no es como la transgresión. No es como la transgresión. Y eso es lo que vino Cristo, a rescatar lo que se había perdido, a entregar su vida por la humanidad caída, para que haya esperanza. Y esa esperanza no avergüenza. No avergüenza, porque estamos firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? El versículo 17 es claro. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, pero desde Adán a Moisés reinó la muerte, porque luego viene la ley. Mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Usted lo ha recibido, él, ella, yo, lo hemos recibido por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Nosotros tenemos que ser diferentes a las personas que no tienen a Cristo, y estar agradando a Dios, Así como la desobediencia de Adán trajo muerte y dominio sobre la humanidad, la obediencia de Cristo trae un nuevo reinado, un reinado de vida eterna, en abundancia, donde la gracia supera el poder del pecado. ¿Cuál es la solución al pecado? Cristo, la cruz del Calvario.
Pero nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:10 declaró: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. El contraste es claro. En Adán solo había muerte, condenación eterna. Pero en Cristo la vida abundante llega a nosotros. Por eso que todo cristiano tenemos que vivir en victoria. Porque en Cristo somos más que vencedores. Esto no está significando que no van a haber problemas, que no van a haber pobreza, que no va a haber enfermedades, que no se va a quedar sin trabajo. No está significando eso. Dios nunca promete que no vamos a tener problemas, no. Cristo lo declaró. En el mundo tendréis aflicción, pero creed en mí, yo he vencido el mundo. Confiad en mí, yo he vencido el mundo. Por eso debemos de estar aferrados en Cristo Jesús. Debemos de estar aferrados. Debemos de aprovechar el tiempo. Debemos de aprovechar el tiempo. Versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Oiga, el justo por los injustos murió en la cruz del Calvario. El justo murió en la cruz del Calvario por los injustos. Por eso es de aprovechar, aprovechemos. Esa es la exhortación, animarnos unos con otros. Animarlos unos con otros. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Por la transgresión de quién? De Adán. Ahora, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. No sigas rechazando a Cristo. No sigas rechazando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Haga un alto en su vida, recíbalo como Salvador y Señor de su vida. Y nueva criatura es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pablo reafirma que así como Adán nos llevó a la caída, Jesús con su obediencia nos ofrece una nueva oportunidad. Una vida restaurada y una de justificación que es accesible a todo. ¿A todo qué? A todos. O sea, todos, no hay excepción de personas, todos tienen la oportunidad de recibir la justicia de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si Adán cayó, Adán pecó, desobedeció, cometió transgresión, pero vino Cristo a morir en la cruz del Calvario. Debemos de aprovechar. Si nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, recibimos el perdón de pecado, recibimos la salvación, recibimos la promesa de la vida eterna. Tenemos esa esperanza viva que Cristo viene por su iglesia. Esa herencia que está preservada en los cielos, incorruptible, inmarcesible, incontaminable. Vale la pena recibir a Cristo, servirle a Cristo. Pablo reafirma que así como Adán nos llevó a la caída, Jesús con su obediencia nos ofrece una nueva oportunidad, una vida restaurada y una vida de justificación que es accesible a todos. No hay excepción de personas. Cristo murió por los pecadores. Algunos enseñan que Dios en la eternidad ha hecho una elección de los que son salvos y de los que están condenados. Y que Cristo murió por los elegidos. En lo personal no creo en eso. No creo en eso. Creo que nuestro Señor Jesucristo murió por los pecadores. Ahora el pecador tiene que arrepentirse y tiene que recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor, como Salvador de su vida. En 1 Corintios 15:22, porque así como
en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Escuche. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso le llaman a Adán cabeza de la raza. Es el que representó a la humanidad. Pero así viene nuestro Señor Jesucristo por medio de la gracia y la verdad. Esa es la solución a la vida, al ser humano, en pecado, en maldad, en perversidad. Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Esto refuerza la idea de que la muerte nos vino por Adán. Pero la vida y la resurrección nos llega por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Ay! La solución Dios la ha dado. Ese plan perfecto de redención, único y suficiente para la raza caída, para la humanidad caída. Si solo es de reconocer que somos pecadores, uno, somos pecadores. El pecado está en nosotros. La maldad está en nosotros. La naturaleza pecaminosa está en nosotros. La concupiscencia está en nosotros. Y necesitamos de un redentor. Necesitamos de un libertador. De uno que da vida y vida en abundancia, que es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿cuál hombre? Adán. Vea, es un contraste que plantea Pablo. Los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores. Pecadores. Así también, por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Nuestro Señor Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos. Hemos sido justificados. Hemos sido santificados. Somos santos. Apartados del mundo para estarlos consagrando a Dios. Para eso hemos sido justificados, santificados, para estar consagrándolos a Dios. Estar consagrándolos a Dios. Pablo explica que así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, de igual manera, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Adán, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la humanidad quedó marcada por la desobediencia de Adán. Pero en Cristo esa obediencia perfecta lo transforma todo. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. En Cristo se abre un camino de restauración y de justicia para todos los que creen. Es por medio de la fe. Creer en nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pablo invierte esa desobediencia humana y trae justicia por su obediencia perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Así como la obediencia de uno en Cristo nos constituye justos, hijos de Dios, su sacrificio es lo que nos da acceso a esa justicia y a una nueva vida. El sacrificio de la cruz del Calvario. El sacrificio en la cruz del Calvario. Bien claro ese contraste entre Adán y Cristo. Pero es mejor el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a dar vida, está dando vida y seguirá dando vida, y vida en abundancia. Por eso es esencial que el ser humano se arrepienta, se rinda a los pies de Cristo, reciba el perdón de pecados, reciba la salvación, reciba la promesa de la vida eterna. ¿Y por medio de qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque se está de la descendencia de Adán,
se identifica con Adán, lleva una condenación. Está bajo ira. Está bajo ira, porque es tal como Adán. Tal como Adán, pecador. Practica el pecado. Está esclavizado por las tinieblas. Por eso viene la luz, nuestro Señor Jesucristo, quien obedeció a nuestro Padre Celestial para ir a morir a la cruz del Calvario. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Oiga, ya aquí introduce la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, oiga bien, sobreabundó la gracia. Siempre la gracia es superior a la ley de Moisés. El nuevo pacto es superior que el antiguo pacto. Recuerde que la ley empodera el pecado, manifiesta el pecado, determina el pecado. La ley. La ley enseña que es pecado, dicho de otra manera. Por eso, el que no tiene a nuestro Señor Jesucristo está bajo ira, está bajo condenación. Pero puede abandonar esa condición pecaminosa y venir a los pies de Cristo, a recibirlo como Salvador y Señor de nuestra vida. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, ¿qué decide? Dios no condena a nadie. Somos nosotros mismos que nos condenamos porque rechazamos a Cristo. Rechazamos el don de Dios, la gracia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, la ley no anuló el pecado, sino que lo hizo más evidente. Y al hacerlo, mostró cuán grande era la necesidad de ¿qué? De la gracia, del remedio, del antídoto, dicen unos. Así la gracia de Dios, al abundar, supera cualquier pecado, ofreciendo un perdón y una nueva vida en Cristo Jesús. El único pecado que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida, pues no vamos a blasfemar. Pero cuando no tenemos a Cristo, por muy negro o rojo que sea el pecado, es perdonado. Si recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. En Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Oiga, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos los pecadores, para que se arrepientan. Así la gracia no solo supera el pecado, sino que se extiende a todos, ofreciendo una transformación total. Familia de la fe, amistades, familia sanguínea. Existe una buena oportunidad en Cristo Jesús. Cristo es la solución a nuestra vida. Esa vida de pecado, esa vida desenfrenada, esa vida de hacer el mal. Tiene remedio, hay solución. Y la solución la tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero usted tiene que tomar la decisión. Usted tiene que tomar la decisión. Como los que hemos recibido a Cristo, tenemos que decidir entregarlos completamente y no estar viviendo un evangelio como nosotros pensamos. No. Tenemos que vivirlo tal como está escrito. Esforzarnos cada uno. Versículo 21, el último versículo. Para que así como el pecado reinó para muerte, oiga, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna se obtiene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro mediador ni mediadora. No.
es nuestro Señor Jesucristo. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia sobreabunda. Ahora la gracia, ese don de Dios, reina por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Pablo concluye diciendo que así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine por la justicia para vida eterna por medio de Jesucristo. Es decir, él cierra el argumento mostrando que el destino final no es la condenación, sino que la gracia, a través de Cristo, nos lleva a una vida eterna en comunión con Dios. ¿Qué fue primero? ¿La gracia o la transgresión? Fue la transgresión. Entró el pecado. Por el pecado la muerte. Pero luego viene la gracia. Y la gracia es más abundante. Tiene más beneficios. ¿Y por qué despreciarla? ¿Por qué rechazarla? ¿Por qué menospreciarla? Hoy es cuando acercarnos a Cristo. Acercarnos a Cristo. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si se identifica con Adán porque no tiene a nuestro Señor Jesucristo, tiene condenación eterna al infierno. Pero si recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor en nuestra vida, vida eterna. Vida eterna. Así la gracia que trae vida eterna se recibe por medio de ¿qué? De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Conclusión. Dichos versículos nos muestran que así como Adán trajo la condenación al mundo, Cristo, con su obediencia, trae la gracia, trae la verdad, trae la vida eterna. La ley expuso la magnitud del pecado, sí. Pero la gracia de Dios en Cristo no solo supera, sino que nos lleva a un nuevo reinado de justicia y de verdad y de vida eterna. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos responsables. El ser humano es responsable. Ya está todo pagado. La deuda la ha pagado Cristo en la cruz del Calvario. La deuda del pecado. En 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En nuestro Señor Jesucristo. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, no siga desgastando su vida al servicio del pecado, al servicio de la maldad, de los vicios, del alcohol, de la droga, la prostitución, la fornicación, el adulterio, amadores de sí mismo. ¿Qué más? Tanto pecado que hay. La envidia, la ambición, la codicia, la avaricia. Ya no sigue gastando su vida en eso. Dios es claro. Dios es muy claro. Si solo necesita corazones arrepentidos, corazones que se rindan a Cristo. Por eso los presenta el contraste entre Adán y Cristo. Y claro, que es superior Cristo que el primer Adán. Porque Él le da vida y vida en abundancia. Adán dio, por medio de él, entró el pecado, entró la muerte. Ahora, ¿por qué estar siendo como Adán, donde hay condenación eterna, teniendo la dádiva de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo? Dios los bendiga a cada uno, sigamos adelante, animémoslos, exhortémoslos y sigamos en este camino angosto. Si no desmayamos de hacer el bien, muy pronto cegaremos
Y eso de cegar es que Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación del mundo. Dios los bendiga, sigamos adelante como buenos soldados de Jesucristo. Feliz madrugada.